La electricidad sirve para algo más que prender un bombillo. Sirve para cocinar, para lavar, para planchar, para ver televisión, para producir miles de bienes, para dar miles de servicios, en otras palabras, para mover todo un país. Ve el caso de esta empresa, Plásticos Modernos. Miles de compañías como esta inyectan productos a la economía local o exportan y además de eso dan empleo. O sea, la electricidad no es un tema que debe de tomarse a la ligera. Por eso lo escogimos para realizar este informe especial. Pero no solo vamos a hablar de tarifas, sino también de la calidad del servicio, la continuidad del mismo y el plan para garantizar esta electricidad a futuro. A la hora de analizar este asunto es necesario comenzar por la producción de la electricidad. Aquí está gran parte del secreto. Empecemos por decir que Costa Rica produce más del 90% de la energía eléctrica gracias a recursos como el agua o el viento. Es decir, se trata de una matriz limpia. También se utiliza combustible importado, pero este no representa el mayor porcentaje. Comparado con otros países de la región, Costa Rica contamina menos. En Centroamérica se utiliza mucho el carbón, el cual es muy barato, y también se utiliza el diésel o el búnker, igual que en Costa Rica. Pero vea estos datos brindados por el coordinador del programa de energías limpias del Tecnológico de Cartago. El color azul representa el uso del agua en la generación eléctrica y el rojo, el uso del diésel. La diferencia es notoria a favor de Costa Rica. Además, la calidad del servicio también es mucho mejor en términos de cobertura y de calidad. Mientras que en otros países existen racionamientos o apagones diarios, en Costa Rica esto es algo excepcional. Este otro gráfico dado por el mismo profesor lo explica. Más de 5 millones de centroamericanos no tienen acceso a energía eléctrica, pero solo una ínfima cantidad son ticos. El 99.6% de todos los hogares costarricenses tienen electricidad. Además de eso, es verdaderamente un modelo solidario porque independientemente de su condición económica, usted tiene la posibilidad de tener electricidad como servicio básico para poder transformar su vida, para tener calidades de vida en sus hogares. ¿Con quién deberíamos, y realmente nos comparamos con estas variables? Países como los Estados Unidos andan muy similares a nosotros, 99.6%. Ese 0,6% que hace falta de energía, de llevar energía a algunos hogares costarricenses, están en zonas montañosas, son poblaciones indígenas, a los cuales el ICE les está llevando energía a través de paneles solares, que tiene un costo muy alto. Entonces, no es lo mismo atender un país como Nicaragua, en donde hay un 75% de cobertura, en el 2013, de acuerdo a lo que dice CEPAL, 75.8% de cobertura, a tener un país con prácticamente un 100%. En otras palabras, la energía eléctrica aquí es de mejor cobertura, de mejor calidad y la más limpia si se compara con otros países de América Central. Hablemos ahora de plata. ¿Eso no es la más barata? No, no es la más barata, pero tampoco es la más cara. Los números determinan que Costa Rica produce barato. Sin embargo, a la hora de fijar la tarifa, en otros países de Centroamérica subsidian a los consumidores, es decir, los usuarios no pagan todo lo que cuesta. Una parte la paga cada gobierno. Esto hace que algunas de las tarifas finales sean más baratas que en Costa Rica. En el caso de El Salvador, los subsidios a la energía representan un 10% de los ingresos fiscales y que a su vez representa un 1.7% del PIB de ese país. Aún así, si se saca un promedio de las tarifas, la tica sería la segunda más barata. Uno cuando analiza datos tiene que ver cuál es el dato que mejor se ajusta a lo que uno quiere decir, y lo que en este caso lo que nosotros vemos que lo que representa a un país es el promedio total, y por eso es que cuando analizamos el promedio total de la información que produce CEPAL en su informe,
es que Costa Rica es el segundo más barato a nivel centroamericano. Pero si el tema se ve por grupos de usuarios, es decir, casas, empresas o grandes empresas, algunas son más caras aquí que en otros países. Obviamente, si metemos el factor subsidio que tienen esos países que, como mencionamos, tienen un componente importante, es un componente importante, pues hay algunos países y algunas tarifas que son menores a las nuestras. Además, el ICE no es el único proveedor del servicio en Costa Rica. También lo hacen las cooperativas, como por ejemplo Copelesca. Esto significa que las tarifas entre uno u otros proveedores pueden variar según sus particulares costos de producción. También hay que tomar en cuenta que en otros países los consumidores a nivel de empresa pueden negociar en un mercado distinto al de las residencias, y en ese mercado se puede comprar un poco más barato. Ese tipo de esquema está en toda Europa, está en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Una especie de mercado abierto para grandes consumidores. Para medianos y grandes consumidores. Así las cosas, a la pregunta de si en Costa Rica es más barata o más cara la electricidad que en otros países de la región, la respuesta dependerá de varias cosas. Por ejemplo, de quién da el servicio, de si el consumidor es una empresa o una casa, o si del país con el que se compara tiene subsidio o no. En países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Holanda o Noruega, las tarifas son mucho más bajas, pues ellos utilizan mucho gas natural y hasta energía nuclear. Entonces eso hace que la composición de la matriz energética de ellos, con recursos propios, ¿verdad?, y producidos ahí mismo, logre tener precios más bajos que los nuestros, indudablemente. Y con fuentes, Rodolfo, que son muy estables también, que es muy importante. Ahora bien, el precio de la electricidad podría ser más barato aquí. Sí, definitivamente las tarifas podrían en este momento ser las más baratas si se hubiesen tomado acciones hace 10, 15 o 20 años. Por ejemplo, si tuviéramos más geotermia en producción, si tuviéramos el famoso diquís en producción. Escuche esto, si el ICE alquila a un generador privado una planta y resultó un mal negocio, el precio de ese alquiler se le suma al usuario en la factura. Como dijimos, no importa si fue un buen o mal negocio. Al volver de la pausa, les contaremos el porqué. Si el ICE alquila una planta a un generador privado y resulta que es un mal negocio, el costo igual se le cobra al consumidor final. No lo decimos nosotros, lo dice el intendente de la ARECEP, Juan Manuel Quesada. Tenemos un grave problema y es el siguiente. Uno esperaría que el regulador pudiera tener el suficiente músculo, la suficiente fuerza para poder decirle que a las tarifas le va a trasladar un costo eficiente. Es decir, que un escenario en que esos endeudamientos no sean muy razonables e impliquen un impacto en la tarifa importante, el regulador debiera poder intervenir ahí y ponerle un límite a qué le traslada las tarifas. El gran problema que tenemos en nuestro país es que para ese tipo de financiamientos de grandes obras, la ley obliga al ARECEP a trasladarle a las tarifas ese costo, eficiente o ineficiente. ¿Verdad? Si fue un buen negocio o si no fue un buen negocio. Si fue un buen negocio o si no fue un buen negocio, que es parte de la preocupación que nosotros tenemos como reguladores. Aquí no terminan las cosas. Si estos negocios se realizan con créditos, los plazos para pagar son más cortos de lo normal. Esto hace que la cuota suba y adivine qué, eso también se le cobra al consumidor final. Véalo así. Si usted pide crédito para construir una casa y se le da a un plazo a pagar por 20 o 30 años, su cuota será más baja que si fuera a 12 años. Este gráfico facilitado por la ARECEP contiene los proyectos que son arrendamientos. Aquí se nota cómo los plazos son cortos y las tasas altas si se comparan con otros proyectos que valen hasta la mitad. Es decir, proyectos que tienen vidas útiles de 40, 30 años, ¿verdad?, están recuperando la inversión de ese megaproyecto en tan solo 10, 12 años. Y obviamente, si usted recupera aceleradamente esa inversión, el impacto que va a tener en la tarifa es mucho mayor.
La ARECEP había planteado tiempo atrás a la administración Chinchilla que se renegociaran todos los créditos y así fijar plazos más largos, con lo cual la cuota podría bajar. En el Instituto Costarricense de Electricidad dicen que esto no es tan fácil. Por ejemplo, plantas que están financiadas con bonos, donde los tenedores de bonos es una gran cantidad de personas, uno no puede ir a ponerse de acuerdo uno por uno, ¿verdad?, para renegociar una deuda de ese tipo. Pero sí tenemos, digamos, gente que está dedicada a buscar mejores condiciones, a renegociar las deudas. Otra cosa que se ha planeado por parte de la ARECEP y por parte de estudiosos en el tema es que el ICE debe de exportar más energía a Centroamérica y con eso ganar dinero, y a su vez aquí las tarifas bajarían. Esto porque entre más se venda, más bajará la electricidad. Para que algunos lo comprendan mejor, es como la diferencia entre comprar una cerveza y comprar un balde. El precio por cada una de las botellas disminuye. Cierto, un ejemplo algo extraño, pero que aplica en la economía para las cervezas, igual que como aplica para la electricidad. Exactamente, exactamente. O sea, si más o menos estamos hablando de casi 20% de la energía que el ICE va a poder generar el próximo año, no tiene mercado en Costa Rica. Entonces, si no lo vendemos, estamos enfrente de un aumento en la tarifa del próximo año de un 15% con respecto a la tarifa de este año. Este gráfico de la ARECEP dice que el ICE ha estado exportando y eso implica que están entrando ganancias a la institución. Aunque también ha importado, pues en ocasiones la producción de energía en otros lugares es más barata que en Costa Rica, principalmente porque en lugares como Guatemala se produce con carbón. Esta importación a la postre genera un ahorro al país, pues le sale más barato que gastar diésel. Por ejemplo, el año pasado importamos alrededor de 44.000 millones de colones de países centroamericanos. Si esos 44.000 millones los hubiéramos generado nosotros con plantas térmicas, hubiera costado 23.000 millones de colones más, o sea, hubiera pasado de 60.000 millones. Algunos plantean que el ICE debería ser más agresivo a la hora de hacer estos negocios en el exterior, pues tiene el músculo para realizarlos. Parte de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo como reguladores es instar al ICE a que haga un uso intensivo de las oportunidades que ofrece el mercado eléctrico regional. Hace un rato dijimos que en otros países se subsidia la tarifa eléctrica, pero esto no es tan buena idea a largo plazo, pues implicaría que esta plata que se utilizaría para bajar la tarifa se dejaría de usar a su vez para construir escuelas o calles. Es indudable, si subsidiamos la electricidad, vamos a dejar destapados otros sectores sociales que posiblemente requieran más de esos recursos que está destinando el Estado a través de los impuestos. En otras palabras, si esa plata se usa para la tarifa, esta sería más baja, pero habría menos posibilidad de llenar otras necesidades del país. De hecho, en ARECEP plantean que en naciones donde hay subsidio, se está pensando más bien en quitarlo. El petróleo ha bajado mucho, pero esto no implica una rebaja en la tarifa, pues el combustible que tiene Costa Rica se compró con antelación. Como son grandes cantidades y los tanques de almacenamiento los tiene el ICE en Garavito, entonces el ICE tiene que planificar en el mediano y largo plazo. O sea, tampoco es que uno puede comprar del búnker y el diésel en un barco que va pasando por ahí o irlo a comprar, es mucha cantidad. Entonces el ICE compró esos combustibles que se iban a utilizar en enero, febrero y marzo de este año, se compraron a finales del año pasado, cuando el precio de los combustibles estaba alto. En este momento hay rebajas a la vista en las tarifas, pero básicamente porque las lluvias están presentes. Pero, ¿qué pasará en el futuro si se cumplen los pronósticos de un cambio climático que traería grandes sequías dentro de 50 años? Una opción que algunos ven como necesaria es buscar energía bajo nuestros pies. Hablamos de gas natural o el mismo petróleo. Específicamente, el gas natural es el principal recurso en el mundo para generar electricidad. ¿Qué le parecería a usted un referéndum para que los ticos decidan si se inicia o no con esta exploración? La consulta ya fue planteada en el Tribunal Supremo de Elecciones. Los detalles al volver de la pausa. Preste atención a este mapa mundial facilitado por un profesor universitario. Entre más intenso es el color verde, más se consume energía en ese país. Este otro gráfico dice que a nivel mundial, las principales fuentes de energía eléctrica
son el gas natural y el carbón mineral. De hecho, Centroamérica es el único lugar del mundo donde se usa más derivados de petróleo para electricidad que otras fuentes. La razón por la que las tarifas eléctricas en Centroamérica no son competitivas es porque en Centroamérica, por no buscar gas natural y carbón, tienen que recurrir a derivados de petróleo importados. ¿Y eso no ocurre en el resto del mundo? Solo el 4% de la energía del mundo se produce con derivados del petróleo. Vale la pena aclarar que el gas natural es muchísimo más barato. En la década anterior, Costa Rica realizó un referéndum para determinar si el país se unía al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El coordinador del programa de energías limpias del TEC, Carlos Roldán, plantea que ahora se haga un referéndum para que sean los ticos los que definan si se autoriza la búsqueda de gas natural o petróleo. ¿Usted qué piensa? En este momento, el Tribunal Supremo de Elecciones está analizando la solicitud de Roldán para pedir las firmas y que así se realice este referéndum.